Y bueno, yo estoy verdaderamente muy emocionado de tener a Diego Enrique Osorno, mi querido amigo, y a mi queridísimo amigo Emiliano Ruiz Parra, que tenía, bueno, Emiliano lo vi ahora en el Zócalo en octubre, pero a Diego en persona no te he visto en un buen rato, y ahora revisando todos los libros que nos unen, que aquí los tengo todos, para mí es un placer siempre. Quiero mencionar que es el primer libro en el que los conocí, que presentamos en la Feria Azcapotzalco hace 11 años, y que es una antología que editó Diego, en la que está, bueno, por supuesto Emiliano, pero está también John Gibler, Alejandro Almazán, Arturo Rodríguez, o sea, gente que es hoy, ustedes que nos siguen en la brigada, pues prácticamente todos los libros que han escrito estos grandes periodistas, y ahora grandes, puedo decirlo con mucho orgullo, grandes amigos, los hemos presentado y los conocen muy bien, no necesito contarles su obra, simplemente mencionar antes del tema que nos une hoy, mencionar los dos libros más recientes. El de Emiliano, pues ya saben que lo presentamos en octubre, Golondrinas, una crónica extraordinaria, uno de los mejores libros que yo leí este año, de veras, vean el video y lean este libro. Y el más reciente, digo, que yo no he leído, pero ya lo tengo en mi lista para comprar en Navidad, de leer El Mundo Enfermo, que parece una crónica extraordinaria de viajes, de amigos, de recuerdos, un libro que ya, nada más de leer la descripción, ya lo quiero leer. Entonces, pues bienvenidos, queridos. Lo que nos une hoy, ya para pasarles la palabra a ustedes, es, hace poquito estaba en Gandhi revisando libros y encontré esta nueva edición de la tragicomedia mexicana de José Agustín, y me dio un enorme gusto ver que pues les habían encargado a ustedes como periodistas de otra generación una evaluación de esta obra tan importante de José Agustín, bueno, que prologaron tanto tú como, tanto Emiliano como Diego, como Daniel Arrea, que hoy no pudo estar con nosotros, pues está fuera de México, y dije, qué gran pretexto para invitarlos a hablar de José Agustín y de cómo ustedes, unos periodistas ya destacados con una obra sólida, cómo encontraron esta obra. Platícanos un poco, y ahí sí, bueno, también mencionar que Diego escribió en Milenio, se los recomiendo su artículo de hoy, se llama El neoliberalismo, esa tragicomedia, en el que ya hablas de esta tragicomedia y ofreces tres definiciones, y ya con esto me callo. Dices que esta obra que le tomó años, este repaso de los sexenios mexicanos que van del 40 al 94, o sea, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 presidentes mexicanos, 9 monarquías sexenales, como las llamas, Diego. Pues este trabajo constituye una crónica de un presente histórico, una novela de humor negro, una memoria indignada, de regocijo nacional, una notaría elaborada con rigor documental, pero con tono irónico. Estas son algunas definiciones, pero y ahí sí, el que quiera arrancar, ¿cómo se leyó para ustedes esta obra tan importante en el 2022? Muy bienvenidos. Pues échale tú, mira, porque en orden cronológico, empezando con tu... Emiliano le tocó 40-70, ¿no? Sí, me tocó el primer tomo, y es el que abarca más sexenios, el que abarca 30 años, los siguientes son, digamos, más breves. Yo antes quisiera un poco hablar de José Agustín, aún antes de la tragicomedia. Creo que José Agustín es uno de los escritores más chingones, más necesarios, más disruptivos, más frescos que ha dado la literatura mexicana en el siglo XX, y que creo que es un escritor que nos ha formado a muchos como lectores. A mí, en lo personal, me formó como lector. Yo me acuerdo, y esto lo cuento también ahí en este prólogo, que pues un día yo tendría unos 9, 10 años, a lo mejor un poquito más, pero no más de 11, y estaba en la oficina, mi papá estaba dando lata, no lo dejaba trabajar, ya saben que pues uno quiere atención, y entonces mi papá lo que hizo fue echar mano de algunas cosas que tenía ahí, entre sus cosas, y ahí estaba un libro que desafortunadamente ya desapareció, que el propio José Agustín desapareció, que era Contra la Corriente, un libro de crónicas en primera persona, que era algo distinto a todo lo que yo había leído, literalmente, ¿no? Para mí la literatura de esa edad, pues educado entre los libros de casa y los libros de la escuela, pues era una cosa muy seria, ¿no? Era una cosa que se leía, digamos, con respeto, se leía el Quijote, se leían los periódicos, uno accedía al conocimiento a través de la palabra escrita. Y lo que José Agustín me enseñó en ese momento, que yo le voy a agradecer toda la vida, es que pues, la literatura
es mucho más que eso. La literatura es lo que uno quiera que sea, ¿no? Ese libro de crónicas todavía se pueden encontrar por ahí las crónicas, pero un libro absolutamente libre, en donde él contaba lo que era ser joven en los 60s y 70s, con un grupo de amigos escritores. Una cosa que después vamos a encontrar, por ejemplo, en las novelas de Bolaño, ya súper bien desarrollado, y con otro lenguaje y con otro tono, pero acá con esta capacidad que tiene José Agustín como escritor de combinar un habla popular, tradicional, juvenil, con una escritura impecable, con una gran cuidado del lenguaje, que recibió pues de sus lecturas y también del taller de Juan José Arreola. Entonces, yo recibí esta ola, digamos, de frescura que fue José Agustín. Después lo fui leyendo en la vida, como todos. Me impresionó Se está haciendo tarde, final en Laguna, que creo que es una novela que logra ser experimental y también muy divertida. Todo esto que citabas de Diego, también se puede aplicar a sus novelas. Entonces creo que es pues, un escritor tan importante, digamos, como sería Salinger en la literatura en inglés, ¿no? Un escritor que irrumpe, que introduce una agenda y una lengua juvenil en una literatura que está muy, digamos, acartonada, ¿no? Entonces, eso tiene José Agustín y eso lo lleva a su lectura de la historia. Efectivamente, como ha escrito Diego, esta es una historia escrita en presente, es algo cerca, es algo que José Agustín vio o ha visto, toda esta tragicomedia. Él nace un poquito después de cuando empieza el primer tomo de la tragicomedia, y este primer tomo a mí se me hace que es una delicia porque es una posibilidad de entender cómo nace aquel régimen del siglo XX mexicano, que es un régimen que es capaz de imponerse como una dictadura, ¿no? Pero que al mismo tiempo tiene flexibilidad, digamos, ¿no? Para vestirse, para disfrazarse, a veces de revolucionario, a veces de conservador, tira un poquito a la izquierda con Lázaro Cárdenas, tira luego a la derecha con Miguel Alemán y con Ávila Camacho. Perdón, ya estoy diciendo a los presidentes en desorden, porque además era inevitable hacer esta periodización histórica por los sexenios. Entonces, lo que este primer tomo de la tragicomedia sí enseña es cómo estos 30 años que van de 1940 a 1970 empiezan y terminan con masacres, ¿no? Lo cual me parece que históricamente es brutal. En 1940 el presidente Ávila Camacho se impone a través pues, de las armas. Hay una escena tremenda que cuenta José Agustín, y es que no podía votar el presidente Cárdenas porque la casilla estaba tomada por la oposición, la casilla estaba ganada por la oposición. Entonces tienen que mandar un batallón de soldados y policías a matar gente, luego un grupo de personas que van y lavan la sangre para que después pudiera votar el presidente Lázaro Cárdenas. Y bueno, para que no se viera la urna vacía, pues la rellenan ahí con votos de quien sea, ¿no? De los muertos y de no sé qué. Y termina este primer tomo con la masacre de 1968. Digo, todavía faltan un par de añitos más a llegar a 70, pero digamos que el cierre político es la masacre del 68, que todos sabemos, ¿no? El Estado mexicano aplastando a un movimiento estudiantil a través de el baño de sangre en la plaza de Tlatelolco. Entonces, estos años que son los años de esplendor del régimen del PRI del siglo XX, los años en los que la economía crece 4 o 5% al año, el llamado milagro mexicano, años también de muchísima corrupción. El gobierno alemán, ¿no? Es un gobierno que inaugura una manera de entender el servicio público como patrimonio privado y de generar desarrollos turísticos, desarrollos inmobiliarios para estar sacando dinero de aquí y de allá. Entonces, ese
esos años que son los años del esplendor del PRI son también años de muchísima represión, de muchísima sangre, de aplastamiento de la oposición. Y esto es muy interesante entenderlo porque creo que una contribución que hace esta colección es que podamos leer la historia sin que sea propaganda, ¿no? Que podamos leerla desapasionadamente, acercarnos a ella con sus héroes, pero también sus villanos y antihéroes como fueron, con sus contradicciones. José Agustín trata de ser muy imparcial en eso. Es una crónica, creo yo, leída muy desde la izquierda, la historia de México, pero porque es una crónica muy libertaria, ¿no? Está queriendo denunciar también, es una denuncia indignada, creo yo, pero también con muchísima, pues con una visión bastante objetiva de lo que fue la historia, que ya no me quiero alargar más en esta primera para que veamos también a Diego Enrique. Venga, Diego, entonces, ¿tú cómo entiendes cómo lo leíste hoy? Me dejó picado, Emiliano, yo estaba ya dentro de ella, pero bueno. No, creo que es interesante, por lo menos para nuestra generación, no sé si las generaciones siguientes, como que José Agustín es un autor fundacional, ¿no? En la experiencia de lectura. Yo también, ahorita que Emiliano platicaba de su descubrimiento de José Agustín, yo me puse a recordar cómo fue el mío. Pues recuerdo que yo leía mucha, digamos, literatura clásica. Descubrí a Leñero muy pronto, digamos que fue mi primer novelista mexicano así complejo con los periodistas y como que me marcó mucho la forma en la que estaba escrita los periodistas y la historia de Excelsior, ¿no? Y la historia de Don Julio, de Scherer y demás. Y después quizá el siguiente momento de asombro, porque yo tenía amigos que pues tenemos un fanzine a los 15 años, 16 años, y tenía yo familia en Orizaba y Parménides García Saldaña era como que el autor de referente, pero la verdad es que yo no le podía entrar, o sea, como que quería leer a Parménides y pues no le daba el golpe, o sea, no me terminaba de gustar. Obviamente a mis amigos yo les decía, no, pues sí está chido, no sé qué, para no sentirme fuera de esa experiencia que ellos sentían con Parménides, hasta que un día leí Cuál es la onda, que es un cuento de José Agustín, pues muy chido, muy experimental, con juegos literarios, con este descubrimiento de la juventud y de la rebeldía que ya comentaba muy bien Emiliano. Y digamos que mucho tiempo me quedé con ese José Agustín, después le di a La tumba y le di pues algunas otras de sus novelas como muy literarias. Y pasaron mucho tiempo, la verdad es que muchos años, para que yo descubriera las tragicomedias. Yo creo que ya era reportero por ahí de los 2000, cuando me topo con las tragicomedias, me empieza a dar la curiosidad del zapatismo y empiezo a leer la tragicomedia mexicana, el tomo número 3, que es el que me tocó a mí, que es el sexenio de Miguel de la Madrid y de Salinas. Y recuerdo que aquella experiencia de lectura fue un poco frustrante porque no había mucho del zapatismo, como que yo estaba muy ávido de, pues si va a hablar de los 90, pues tiene que ser la mitad del libro sobre el zapatismo y en realidad es un pasaje, no lo es, o sea, hay un equilibrio y este es un libro que después regresé, hice una serie documental sobre el año de 1994 y de vez en cuando regresaba como a revisar apuntes de varios libros, incluido ese, como para tener diferentes puntos de vista del salinismo sobre todo y del año 94. Pero el libro, digamos que le tenía un valor, pero no el mismo valor que yo le daba, digamos, a sus novelas, sobre todo a Cuál es la onda y a sus cuentos que me gustaban mucho. Pese a que he tenido la fortuna de conocerlo, he tenido la fortuna de convivir con él, pasar navidades juntas, muy chido, es alguien fascinante pues que admiro además como persona en las experiencias que me ha tocado estar con él. Y ahora que me invitaron a revisar el libro, pues lo leí con más rigor, ¿no? O sea, con un nuevo intento de descubrimiento. Y la verdad es que lo disfruté un montón, o sea, fue una experiencia como que muy interesante regresar a un periodo
que hoy lo vemos más claramente, ¿no? Como este periodo neoliberal, y creo que el tomo 3 de la tragicomedia sí es la crónica cultural de ese periodo, pues que irrumpe, ¿no? Que nos marca el día de hoy, que seguimos en esa discusión, en esa encrucijada o en esa lucha, depende de dónde se quiera mirar la vaina. Y bueno, no voy a enumerar aquí la lista de personajes y de eventos tan rocambolescos, ¿no? que ocurren, ¿no? En ese periodo. Quizá resaltaría también, como parte de mi revalorización, digamos, de las tragicomedias de José Agustín, y sobre todo el tomo 3, que yo, digamos, siento que esa época nos la habían cronicado fundamentalmente, pues don Julio Scherer, en cierta forma, ¿no? Una crónica, digamos, desde la vida más política, sobre todo desde una perspectiva de cuestionamiento del poder, y como que tenemos una idea de lo que ocurrió en ese lapso de tiempo, muy marcada por la mirada de don Julio Scherer, y pues obviamente todo su equipo en proceso y demás, pero él como pez guía. Y por otro lado, Monsiváis, ¿no? Que Monsiváis es el otro cronista de estos años, ¿no? Que ha marcado una perspectiva interesante. Yo particularmente no soy tan fanático de Monsiváis, o sea, como que nunca le pude entrar a su humor, o a su tono, o a su punto de vista, ni a su estilo de escritura. Y ahora que leí la tragicomedia, pensaba que tal vez quien se dé la oportunidad de leer por lo menos este tomo, y seguramente los otros también, pero por lo menos este tomo, el número 3, va a encontrar como una mirada mucho más vigente. Yo estoy casi seguro que si hiciera el ejercicio de releer a don Julio y analizar con esa mirada de don Julio estos años, o con la mirada de Monsiváis, pues se quedaría desfasada, se quedaría como rezagada. Y lo interesante es que José Agustín, precisamente, al no tener estas ataduras que mencionaba Emiliano, al ser parte, digamos, al no ser parte de ninguno de los grupos dominantes, no haber hecho como una secta una secta del poder, sino haberse ido por la libre y haber escrito estos libros, pues con una muy fuerte libertad. Se siente como su libertad para hablar, pues, del ámbito político, del ámbito social, pues del ámbito cultural. Es muy divertido también cómo se está burlando, todos estos chismes, todas estas burlas de Monsiváis, ¿no? Cómo se lo está cuestionando, cómo está cuestionando el Conaculta, cómo está cuestionando las instituciones culturales, y luego de repente se va con Bartlett también y lo desmenuza a Salinas de Gortari, que le llama Salinas Recortari, y todos estos apodos. O sea, hay ahí una frescura que no es frívola, que no es superficial, o sea, que tiene un sentido del humor que creo que es muy, muy, muy ácido, y que me parece que lo mantiene su prosa y su análisis vigente, su mirada vigente, como para revisar. O sea, si yo ahora con mi hijo, por ejemplo, que lo estoy tratando me pregunta cosas de los 80 y 90, o sea, creo que ese libro se lo daría ya en 1 o 2 años, a lo que cumpla 13, 14, ya para que él tenga una historiografía un poco más crítica, ¿no? Menos versallesca también, pues de una irrupción que hasta el día de hoy estamos tratando de descifrar, ¿no? Que es la llegada del neoliberalismo a nuestras vidas cotidianas. Ustedes, sus libros, que los he leído casi todos, me parecen, ya viéndolos un poquito a la distancia, como experimentos. Ustedes han tenido discusiones incluso con Paco Taibo sobre el periodismo narrativo, ¿no? Yo me acuerdo del curso que diste, Diego, en algunos de nuestras, que tuviste discusiones con Paco, es en esa línea de que, si mal no recuerdo, mencionabas a García Márquez como un modelo de cuando un periodista tiene que, por ejemplo, juntar varios testimonios para, en lugar de pasarle al lector 10 páginas de todos los testimonios de un sindicato por una huelga, pues puedes convertirlos en una voz colectiva, y que eso creo que lo hace García Márquez. No recuerdo el modelo, pero tú recuerdo que cuestionabas a Paco y tratabas, pues, desde tu trinchera de periodista,
pues, dar una definición muy, muy específica de qué es lo que hace el periodismo y qué es lo que hace la literatura, ¿no? Pero me parece que esta obra de José Agustín, pues es un híbrido, así como también el último libro tuyo, Emiliano, este libro, pues claro que es un libro de crónica periodística, pero tiene tantas otras capas esta cebolla que ya es muy difícil darle una definición puntual, y creo que la tragicomedia cae en ese extraño híbrido. No sé ustedes cómo un poco regresándonos a mi primera pregunta, ¿cómo la definirían este trabajo que le tomó años a José Agustín, ¿no? Bueno, a mí me gusta la palabra crónica y creo que la palabra crónica le va bien a una obra como esta, en el sentido de que no es una historia en términos científicos, ¿no? No está buscando, persiguiendo hacer una historiografía con fuentes y archivos, que sí lo hace, que sí se va a fuentes y archivos, pero lo que él está queriendo es contarnos lo que ocurrió en esos años en México, y creo que hay un equilibrio muy bonito entre la vida política, que por supuesto es, digamos, el eje, ¿no? Lo que va guiando el libro, pero también la vida social y cultural del México de esa época. Creo que es un acierto que en este libro tenga tanta importancia un presidente o un secretario de gobernación que anda ahí promoviéndose para hacer el tapado, como un músico como Pérez Prado, que es el inventor del mambo, o una cantante como Toña la Negra, o los diversos escritores, aparecen pintores, es decir, hay una ambición también de ser muy abarcador en cada uno de estos libros, al menos, digo, yo me eché los 3 hace muchos años, y igual que Diego, ahora me eché de manera cuidadosa, ¿no? Con lápiz subrayando. Entonces, me recordó eso, que es un libro que sirve no solamente, o que pretende no solamente explicar una realidad política, dar una crónica de la política. Por supuesto, no hay todavía, en el tomo que a mí me tocó trabajar, un asomo del neoliberalismo. Está todavía este modelo del desarrollo estabilizador mexicano, pero sí hay esta ambición de querer contar qué pasa en la calle, de querer contar qué bailaban la gente, cómo se vestían, ¿no? Se usaba sombrero, qué es lo que se veía en la televisión, qué se fumaba, a dónde iba la gente en la Ciudad de México en la noche a divertirse, cómo se llamaban los microbuses, los que ahora llamamos microbuses y metrobuses y todo esto, cómo se llamaban en aquella época, cuáles eran las principales calles, hasta los juegos de los niños aparecen cronicados aquí, ¿no? Entonces, creo que es una crónica con una intención muy totalizante, lo cual creo que es una gran virtud, porque no es algo frecuente en la escritura mexicana, en la literatura mexicana, ni en la historiografía mexicana, ¿no? La academia lo que lleva a los historiadores es hacer monografías, la historia del petróleo, la historia de no sé qué, ¿no? Cosas bastante específicas. Y acá no, acá hay estas ganas de decir, México era muchas cosas. México era sus presidentes y sus gobiernos, pero también era sus chistes, también era su música, también era lo que la gente comentaba, cómo se burlaba la gente de sus políticos, porque eso sí tiene José Agustín un gran oído, ¿no? O sea, le nota en toda su literatura un gran oído popular, y eso lo puede recoger. Entonces también es una crónica muy social, muy construida con las voces comunes de las personas. En términos de escritura, pues eso también es una experimentación, ¿no? Eso también es una experimentación. Siempre es una voz que está, digamos, oscilando, es una tercera persona, ¿no? En donde, claro, él se reconoce como un testigo de los hechos,
¿no? En muchos de los casos, en algún momento dice, bueno, yo me puse a leer un montón de periódicos, me puse a hablar con un montón de gente, me apoyé en estos 3 o 4 libros fundamentales para reconstruir detalles, y dice, y mucho pues fueron mis propios recuerdos, ¿no? Entonces, creo que es la capacidad que tienen estas personas, estas autoras, autores, de mirar una época y de poder condensarla. Creo que el contraste que hacía Diego con Scherer y con Monsiváis es muy interesante también, ¿no? Porque ellos, pues Scherer un cronista muy de la política, Monsiváis un cronista muy de la sociedad, y José Agustín lo que intenta es fundir las dos cosas. Claro, Scherer tuvo acceso en primera mano a los presidentes, ¿no? Lo cual José Agustín nunca le interesó, nunca fue un hombre de poder, nunca anduvo cultivando el acceso al palacio ni nada. Entonces, más bien, lo que sí pudo reunir fueron las voces de la gente en la calle. Diego. Sí, ¿no? O sea, creo que es muy, pues para mí muy interesante ver la manera en la que trabaja el tomo 3, ¿no? Que creo que a diferencia, por ejemplo, de los anteriores tomos, aquí ya tenemos a un José Agustín que es ya un autor, ¿no? Es alguien que forma parte de la República de las Letras, ¿no? O sea, ya él desde los 80 se vuelve pues un autor Una estrella. importante, ¿no? Y una estrella. Yo me acuerdo que lo he platicado, lo hemos platicado, o sea, había un grupo dominante en las letras, ¿no? Que era el grupo de Octavio Paz, ¿no? Que sabemos que era como el grupo hegemónico del mundo de la literatura, y había una especie de grupo alterno que podríamos representar precisamente en Monsiváis, ¿no? Que era el grupo de izquierda, pero una izquierda más o menos como dialogante, ¿no? O interesada todavía en tener interlocución con el régimen. Y un poco José Agustín, entre otros autores, fueron víctimas, digamos, de no haberse sometido, no haberse alineado a ninguno de esos dos grupos, incluido el de Monsiváis, ¿no? Por más que hubiera posibles afinidades entre Monsiváis y José Agustín en diversos temas, en diversas concepciones, o por lo menos en un espíritu crítico, José Agustín queda marginado, ¿no? Pero al mismo tiempo queda marginado, pero es alguien leído, ¿no? Es alguien que ya tiene muchos lectores de los años 80. Entonces, yo creo que el tomo 3, pues de nueva cuenta recurre a la revisión, en este caso, pues más de periódicos, más que de libros o testimonios históricos o de la historia inmediata para los anteriores tomos de la tragicomedia. Recurre más a periódicos. Se nota pues un trabajo de archivo de hemeroteca muy puntilloso, pero, y creo que lo dice también, no sé si yo lo escuché alguna vez o lo dice ahí en el libro, ya también me hago un poco de bolas, pero reivindica el chisme también, ¿no? Y reivindica el rumor, ¿no? O sea, estamos hablando de los años 80 y todavía el sexenio de Salinas, de periodos en los que los periódicos también no decían todo lo que se ocurría, ¿no? Se decía en columnas, se decía en pasillos, se insinuaba, y buena parte también, y lo más curioso es que la mayor parte de esos rumores que a lo mejor hoy en día no los podemos publicar nosotros como periodistas, porque son rumores y nosotros somos periodistas o cronistas o lo que sea, pero los rumores en aquella época casi todos eran ciertos, ¿no? Los rumores que circulaban en los cafés, que se comentaban, eran ciertos, y creo que un valor que tiene en la tragicomedia en el tomo 3 es que él publica todos esos chismes, y hoy en día, pues, si hiciéramos una verificación de todos esos chismes o esos rumores, pues seguro que gran parte terminaron siendo verdad, ¿no? Entonces, es curioso, o sea, no tiene el rigor, como decía Emiliano, de un periodista, no tiene el rigor de un cronista, que un poco aquella discusión o aquella charla que teníamos sobre García Márquez, no sé si te acuerdas tú, Emiliano, este texto, voy a empezar así, de García Márquez, que se llama Caracas sin agua. Claro. Es un texto, pues, que tú lo lees y el protagonista es un ingeniero alemán, ¿no? Al que le pasan una serie de inconvenientes mientras descubrimos el colapso de Caracas.
Y no sé si tú sabías, seguramente sí, porque eres una enciclopedia muy vasta, pero ese texto, ese ingeniero alemán nunca existió. En realidad era el propio García Márquez que o sea, vivió todo lo que sale en el texto, es verdad, todo, todo. Nada más que le pareció a García Márquez que era mejor adjudicárselo a un ingeniero alemán, que era más interesante el contraste que a él mismo, ¿no? Entonces, aquella discusión que mencionabas, José Ramón, estribaba sobre eso. Para mí eso no es una crónica, es un cuento, porque ya hay una invención de un personaje, ¿no? Y aunque todo lo demás pudiera ser verificable, el hecho de que no se le hubiera dado al lector en su momento el dato de, o sea, tal vez si al final hubiera puesto, digo, ¿quién soy yo para decirle a García Márquez o opinar sobre los textos de García Márquez? Pero si al final hubiera puesto, ese ingeniero alemán en realidad no es tal, era yo este cronista, una cosa así jocosa que también él tiene mucho de esos juegos en sus textos costeños, no lo hizo. Entonces, aquí José Agustín yo siento que no cumple con el rigor periodístico, o sea, no podría decir que es una obra periodística rigurosa ni de historiografía, es una obra literaria evidentemente, pero juega al notario, juega, o sea, de repente también hay como todos unos capítulos, unas secciones como de inventario muy puntuales y que de repente la rompe con algún chisme o con algún apodo, con una irreverencia. Y la verdad es que yo disfrutaba mucho como esa inmersión, ¿no? Como estar de repente acumulando datos y luego de repente con salía el escritor y me rompía un poco el flujo que yo de repente empezaba a sentir como de, de seriedad, ¿no? Yo, por ejemplo, menciono, o sea, te estaba hablando del negro Durazo, ¿no? Y hay un momento ahí donde dice, hace un paréntesis y empieza a explicar quién es el negro Durazo, ¿no? Y lo explica, ¿no? Y dice, era un feroz cocainómano, más aún que Freud, Sherlock Holmes y Mauricio Garcés juntos, y con frecuencia tenía que ir con los médicos desollinadores para que le limpiaran la nariz, ¿no? Y luego ya continúa con el relato. Entonces, creo que es un texto, yo sí lo consideraría de una crónica literaria muy valiosa, muy enriquecedora y que te permite entender e informarte también, ¿por qué no? Pero no con un rigor periodístico, pero sí informarte de cómo surge la cultura neoliberal, me parece. Yo creo que sí hay ahí hay un matiz, ¿no? Porque la distancia, me refiero a este primer tomo que me tocó trabajar a mí, el de 40-70, en donde sí tiene que asumirse José Agustín como alguien que tiene que estudiar algo, que tiene que conocer algo a través, digamos, de otras vías, de otras fuentes, ¿no? Periódicos, libros, y el tomo que le tocó a Diego, 82-94, ya estaba demasiado cerca de José Agustín, ¿no? O sea, ya era mucho más, digamos, novelable. Lo que quiero decir con esto es que efectivamente, si bien no es el trabajo de un historiador de academia, sí es un trabajo que es muy útil para entender una realidad social y política, es decir, no es una obra de ficción, ¿no? Al menos, quiero decir, el tomo que a mí me tocó trabajar, creo que no sería una obra de ficción, creo que sí hay una intención de hacer una crónica histórica y que está lograda. Es además algo muy, muy curioso cómo José Agustín emprende esta serie de 3 volúmenes. Es un encargo, es un libro por encargo, y el libro por encargo era solamente el primer tomo. Esto fue lo que el propio José Agustín me platicó una vez, ¿no? Se lo pide personas del área de prensa del PRI de aquella época. De hecho, está dedicado el primer tomo a quien se lo solicita y a quien se lo paga, que es Mercedes Sertucha, este apellido muy extraño. Le pide el primer tomo y él lo hace no tan detallado y grande, lo entrega y después se da cuenta que le salió bien,
¿no? Y que tiene que ser una obra con vida propia. Entonces ya le mete más chamba, le mete más información, investigación y saca el primer tomo. Y ya después es, digamos, un poquito natural, ¿no? Pues como que la inercia lo lleva a escribir estos otros 2 tomos en donde ya está mucho más cerca. ¿Y lo tituló desde un principio Tragicomedia Mexicana? Creo que sí, ¿eh? Creo que sí, desde un principio. Sí, esto desde ahí rompe ya con el encargo, pues, ¿no? Porque sí, rompe con el encargo. Pero además, digo, es interesante porque ahí se ve también que era un régimen, digamos, que con su cierta porosidad, ¿no? Que no necesariamente, si te encargaba algo, pues no necesariamente tenía que ser una obra propagandística. Podía ser pues una obra hecha por un escritor con su estilo, con su orientación, y de todas maneras ser una obra por encargo, ¿no? Como este gran libro de Antonio Alatorre, que es Los 1001 años de la lengua española, pues es un libro que le paga Banamex, ¿no? Y pues con el que no tiene nada que ver los bancos, ¿no? Es el origen de la lengua española, ¿no? Es decir, es curioso porque él pues ha sido un novelista, ¿no? Casi de manera muy, bueno, un narrador, digamos, novelista, cuentista, pero no había tenido esta veleidad de historiador, de meterse a contar el país hasta que se lo piden y se lo pagan, ¿no? Y bueno, le sale muy bien porque pues, es un hombre de gran inteligencia, y yo diría que una parte del mérito de esa obra es justamente lo que dice Diego, ¿no? Es esta distancia que tiene José Agustín, el hecho de ser un outsider, tanto de los grandes grupos literarios como también de la política, ¿no? Es un hombre que no, algunos escritores, bueno, de alguna u otra manera aparecen cercanos al poder en algún u otro momento, ¿no? O sea, por ejemplo, Juan Rulfo, pues andaba ahí acompañando a Miguel de la Madrid en su campaña, ¿no? Que tenía que ser Juan Rulfo ahí aburriéndose en estos actos, oyendo a Miguel de la Madrid, que pues, no creo que haya sido un orador, digamos, tan espectacular, pero pues ahí andaba, porque bueno, le tocaba a lo mejor cumplir ese papel, ¿no? Pero José Agustín no, José Agustín desde joven pudo vivir más o menos de sus libros, se fue a vivir a Cuautla, o sea, él incluso geográficamente, ¿no? Se aisló de la grilla de la Ciudad de México, y ahí se puso a construir una obra literaria que pues es un legado que tenemos todos y que además pues, va a perdurar. Inclusive yo creo que sus novelas pues van a perdurar incluso a la tragicomedia, ¿no? O sea, la tragicomedia va a ser una herramienta para echarse un vistazo. Yo creo que funciona muy bien como un primer vistazo a esa segunda mitad del siglo XX, ¿no? A esos 50 años, 50 y tantos años que van del 40 al 94, y ya quien quiera clavarse más, pues ahí está, digamos, el índice de los temas, ¿no? Tanto políticos como culturales, como sociales, para que quien quiera profundizar, profundice, pero ahí ya se echó de manera muy gustosa, muy gozosa, pues una introducción al México del siglo XX que le va a servir para entender. Y después, a lo mejor, si se clava, ya dirán, no, pues José Agustín se equivocó rotundamente en tal análisis de tal cosa. Ah, pues sí, ¿no? Se vale, porque además quien quiere hacer una obra totalizante o abarcadora, pues seguramente aquí y allá se le van a ir algunos hilos. Pero bueno, como un mecanismo, como una herramienta para conocer la vida. Yo digo que más que una historia es una vida de México, ¿no? En ese segunda parte del siglo XX y pues es muy rica como tal, ¿no? Qué interesante, o sea, creo que ese origen, o sea, del hecho de que no quisiera hacer una obra maestra, sino más bien, o sea, quería cumplir una misión y luego Sí. va descubriendo un placer y agarra ahí vuelo, o sea, creo que eso es lo que precisamente pues pasa con las que terminan siendo obras maestras, ¿no? O obras referenciales, ¿no? Que no hay esta idea del escritor de voy a hacer la crónica que cuente realmente lo que está pasando, sino más bien, pues va a sacar una chamba, pero ahí descubre el placer de estar jugando con todos estos acontecimientos, todos estos eventos, ¿no? Y se siente eso, se siente bastante, ¿no? Y se agradece, ¿no? Yo creo que o sea, no sé, no,
Antes de regresar a esta lectura, ¿no? O sea, cuando yo lo volvía a leer y digamos que lo tomaba de referencia para investigaciones, como tener pistas y demás, o se lo pasaba a compañeros más jóvenes como para tratar de darles contexto, pese a mi frustración de que no habla lo que yo hubiera querido del zapatismo, ¿no? Que no desarrolla ahí todo el tema, o sea, del zapatismo, que hubiera estado increíble un libro de él nada más con el medio zapatismo, hubiera sido interesante. Yo antes de regresar a esta lectura, ya más puntual, pensaba siempre en este libro de Howard Zinn sobre la historia no oficial de Estados Unidos, ¿no? Que digo, se va más atrás a los orígenes, pero sí, tampoco es que tenga esa perspectiva de izquierda, tampoco es un libro, digamos, que políticamente asuma los valores de la izquierda. Ignora, por ejemplo, la Tragicomedia 3, muchas de las luchas de la izquierda que yo extrañaba, ¿no? O sea, como que yo, ahora que lo releía, estaba esperando también tener ciertos pasajes que conozco de la lucha de la izquierda, más allá, digamos, del frente cardenista y de otros, del PRD y demás, como de otros y del zapatismo, y no están ahí, ¿no? Entonces, políticamente, no sé qué piensas tú, pero también el hecho de que no tuviera esta definición, o sea, me parece que es más de izquierda que muchos de los que hoy van con la bandera de la izquierda todo el tiempo, ¿no? Me parece que hay ahí en José Agustín esta postura crítica de la realidad que asociamos a la izquierda, pero no necesariamente hay esta representación de la izquierda oficial, digamos, o la izquierda que va emergiendo en el neoliberalismo, ¿no? O sea, más allá de Cárdenas, más allá del zapatismo, más allá de las otras disidencias que tiene el régimen de Salinas en su crisis. Y, y eso en cierta forma me hace pensar que lo puede debilitar a la hora de querer hacer una revisión un poco más, una inmersión, perdón, a esos años, ¿no? O sea, como que eso me falta a mí de la tragicomedia, del tomo 3 de la tragicomedia, ¿no? Como eh, esta representación de una izquierda que si bien a lo mejor a él lo mantenía al margen o lo veían como un fachoso, como un hippie, un contracultural, ¿no? Que es como lo clasifica en su momento la República del Atletas y luego ellos reivindican prácticamente, pero eso es algo que creo que en cierta forma no sé cómo lo va a tratar más adelante eh, el lector que quiera entender. Me causa un cierto problema, como imaginar nada más esta carencia. Pero no sé si eso es al mismo tiempo lo que le da frescura, lo que le da fuerza a, a su, a, a su, a su crónica. No sé, ahorita me puse a pensar también. Yo sí creo que son obras distintas, los tomos de la tragicomedia, y del 1 al 3. El 3 lo leí hace algunos años, pero sí recuerdo que entre mayor cercanía con los hechos, digamos, una cosa que es evidente es que le cuesta mucho más trabajo distinguir entre lo importante de lo accesorio, ¿no? Cuando ya pasaron 50 años de algo, pues ya como que queda muy claro que lo importante fue A, B y C, ¿no? Pero cuando han pasado 5 años, pues todo te parece importante, ¿no? Entonces, por eso también es que el tercer tomo pues, es el más voluminoso. El primero, que es el que abarca más un periodo más largo, es el más chiquito, es el más delgadito, ¿no? Y el tercero es el más gordito, digamos, ¿no? O sea, pues porque sí, estás cerca y todo te parece importante. Efectivamente, creo que no es un libro de izquierda en un sentido tradicional, clásico, marxista, digamos, ¿no? Que esté analizando la estructura y las superestructuras y contándote así la historia, como la historia de la lucha de clases aplicada a México. Eso no es, ¿no? La tragicomedia mexicana. Pero sí lo recuerdo muy bien del primer tomo, quizá un poquito más vagamente de los siguientes, que sí hay una vocación crítica muy clara. O sea,
yo creo que todos los regímenes, todos los gobiernos, algunos con mayor o menor éxito, pues tratan de apropiarse de la historia para usarla a su propio interés, ¿no? Entonces, ya sea que digan, pues yo me identifico con estos 3 o 4 héroes y por lo tanto hago crecer esos héroes, ¿no? Los inflo, ¿no? Madero, por ejemplo, una figura tan polémica porque pues también ha sido muy inflado por muchos gobiernos, porque les conviene una figura como Madero, ¿no? Entonces, una de dos, o que hagan eso, o bien que digan, todo este pasado fue horrible y nosotros venimos a modificarlo. O sea, como que eso es en una de esas dos, siempre caen. Y el PRI, ese PRI que está retratando José Agustín, pues claro, era el PRI que se llamaba revolucionario, ¿no? O sea, era el PRI que decía, nosotros somos los herederos directos de Madero, de Zapata, de Villa, de Cárdenas, de Obregón, ¿no? Y también estaban tratando de construir su propia historiografía oficial, que bueno, ahora es lo que el PRI nos quiere vender, ¿no? Este PRI ridículo de Alito Moreno nos dice en sus spots, este país lo construimos nosotros, ¿no? Así como, puta madre, ahora encima de todo hay que darles las gracias, ¿no? Pero un poco esa era la idea, apropiarse de la historia anterior para construirse, legitimarse como un régimen. Lo que está haciendo José Agustín en todo momento, creo yo, al menos en lo que tengo muy fresco de la lectura, es decir, no es cierto, ¿no? Sí le genera, Lázaro Cárdenas le genera una gran simpatía, ¿no? Lo cual me parece muy normal. O sea, la expropiación petrolera, por supuesto que rompe con una dinámica y permite que haya metro en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Si no hubiera sido por los excedentes petroleros, pues no hubiera habido metro en esta ciudad, estaríamos como Bogotá, sufriendo el tráfico. Acá igual sufrimos el tráfico, pero al menos tenemos el metro para llegar un poquito más rápido, aunque esté llenísimo. Pero en fin, todo eso se pudo hacer con los excedentes petroleros que se obtuvieron de ahí, ¿no? Entonces sí, él le tiene mucho cariño a una figura como Lázaro Cárdenas. De hecho, está siempre extrañando que Lázaro Cárdenas ojalá se metiera más en política después de su sexenio, ¿no? Porque pues él es la izquierda y la gente que había estado con él y que todavía seguía en el gobierno, pues era la izquierda. Entonces tiene un poco esa nostalgia del cardenismo. Pero salvo eso, su mirada hacia el régimen es muy crítica, ¿no? O sea, es muy crítica, es una denuncia muy, muy permanente, al menos en este primer tomo. Diego, tú me dirás más en el tercero, pero creo que también un poco va por ahí, ¿no? Está diciendo, este régimen pues, es responsable de matanzas, es responsable de robos sistemáticos al erario público, de negocios al amparo del poder público, de fraudes electorales repetidos, hechos costumbre, de un montón de tropelías que se van haciendo cotidianas y que por supuesto una sociedad pues va aprendiendo a ser flexible, resiliente, ¿no? A un régimen que en los hechos pues lo aplasta, ¿no? O sea, nosotros ahora la verdad es que gozamos de algunas libertades que no existían en los 70, ¿no? O sea, inclusive una simple reunión política de izquierda, pues era diluida entraba la policía, a veces hasta usaban a los bomberos, ¿no? Y llegaban y golpeaban y detenían y todo, y bueno, y fue gracias a mucha gente que luchó en los 70 y los 80, que como tú dices, a lo mejor no están bien retratados ahí en esos dos libros. En este primero lo que sí quiere retratar José Agustín con mucha puntualidad o con, digamos, seguirle el hilo es al movimiento ferrocarrilero de Demetrio Vallejo. Le tiene una admiración a Demetrio Vallejo, una admiración crítica también, porque también dice, aquí se equivocó gacho, ¿no? Y eso los llevó a la derrota. Pero sí trata de decir, pues este fue un gran movimiento que fue brutalmente reprimido, ¿no? O sea, también creo que la tragicomedia es una crónica de un régimen que no le temblaba la mano en reprimir,
ya sea en las calles o en desactivar todo aquello que no le convenía, de manera no necesariamente sincronizada, ordenada, pero sí, digamos, cotidiana, ¿no? Frecuente. Entonces, cuando yo digo, sí es un libro escrito desde la perspectiva de la izquierda, me refiero a que es un libro que sí quiere denunciar una historia, que no quiere comprarse una historia oficial. Recordemos, además, estos libros fueron escritos y, si no me equivoco, publicados todavía, ¿no? Todos ellos durante el priismo. Y bueno, pues el José Agustín no se queda con eso, ¿no? No se queda con esa crítica, al menos. Sí, en el tomo 3, o sea, yo creo que no, o sea, no deja títeres sin cabeza, o sea, no hay nadie con quien tenga, digamos, cierta piedad, ¿no? De toda la fauna, digamos, que va apareciendo en el recorrido que él está haciendo, o sea, no hay nadie. Y la verdad es que, pues, uno disfruta como esa acidez, y me asombra también porque el tomo 3 sale en 95, 96, si mal no recuerdo, o sea, sale muy inmediatamente después, ¿no? Y no sé, por ejemplo, está estos apodos que él va dándole a los personajes del libro, ¿no? No sé, por ejemplo, el de Patricio González Garrido, ¿no? El secretario de Gobernación. Que fue Patrocinio. Patrocinio o latrocinio, que me gusta más. Claro. Patrocinio, está buenísimo, ¿no? O a Diego Fernández de Ceballos, ¿no? Que lo presenta pues como el líder opositor del PAN y que le dicen la ardilla, ¿no? No sé si se acuerdan por qué la ardilla, ¿no? Porque nunca salía de los pinos, ¿no? O a este escritor también, a Marco Antonio Montes de Oca, ¿no? Que lo llamaba Montes Beca, ¿no? Porque ganaba todas las becas del FONCA. O sea, sí tiene pues es implacable, o sea, es muy implacable. Recupera, y luego hay veces que en lugar, digamos, de él, de dar el apodo, más bien recupera en su revisión frenética de periódicos y revistas, o sea, recupera algún artículo, por ejemplo, de la revista Impacto, donde definen a Bartlett, por ejemplo. A Bartlett, pues todavía en la época, bueno, de poder todavía sigue teniendo un chingo, pero de mayor, digamos, fama de su poder, lo define como soberbio, puritano, ambicioso, controlador, inquisidor, fariseo, autoritario, intolerante, represor, cien pies con muletas, maniobrero, intrigante, perverso y aspirante al delfinato. Así nomás. Recupera una definición que hace un periodista de una revista, pues ahí muy principal, y justo después de darnos de usar esta cita para contextualizar quién es Bartlett, nos enteramos pues que ese periodista fue destituido de su trabajo y salió del país perseguido, ¿no? Por haber publicado precisamente pues esta pequeña lista descriptiva sobre el secretario de Gobernación de aquel entonces, ¿no? Y entonces está hablando de la censura y demás. Entonces, sí. Y ojo que cuando se publique el libro, ese secretario de Gobernación era secretario de Educación. O sea, seguía en el ajo y luego fue gobernador de Puebla. Sí. Sí. Entonces, creo que ya para el tomo 3, pues cuando José Agustín ya también es un autor más consolidado y también quizá tiene más posibilidades pues de intervenir todavía más directamente en su crítica, y es todavía más, por lo que vemos, más pesimista su mirada de la realidad, ¿no? O sea, como no hay nada, no hay una vía, ¿no? Yo ya chole con el zapatismo, pero no hay, o sea, no hay una vía, todo es un retrato del neoliberalismo, y uso la palabra neoliberalismo constantemente, que eso también no es poca cosa, porque ahora ya está en la liturgia diaria la palabra neoliberalismo, pero en aquellos años, yo sí he revisado mucha prensa de esa época, no se usaba tanto, ¿no? Y él lo tiene muy claro, y esto tiene que ver con el neoliberalismo, con los tecnócratas, con los dinos, con los renos, y creo, o sea, yo ya al final, y para ir terminando, si quieren, para dejar a José Ramón también descansar,
O sea, la caracterización que yo termino de hacer del liberalismo después de leer el libro de José Agustín, pues no es de este sistema dramático, terrible, terrorífico que nos ha jodido, sino más bien es de un sistema muy cómico, ¿no? Con un humor, o sea, capaz de producir involuntariamente un humor, llamémosle negro, pero fenomenal, ¿no? Fenomenal. O sea, muy, sin el neoliberalismo no hubiéramos tenido personajes tan maravillosos como los que hemos tenido para nuestro deleite, ahora con la perspectiva que nos permite darle la lectura de un libro como La Tragicomedia Mexicana número 3, el tomo 3, ¿no? Yo nada más quisiera añadir que he podido echarle un ojo a algunos comentarios que están aquí en el chat, que agradezco muchísimo que la gente nos esté viendo y comentando. Y varias personas dicen que es un libro de texto en preparatoria y que gracias a su lenguaje fresco, accesible, es algo que se le puede dar a los jóvenes a leer, ¿no? O sea, y esto me parece que es un gran favor que hace un escritor. Digo, que pueda bajar lo que a primera vista le podría parecer aburrido a un muchacho, ¿no? Decir, puta, qué hueva, saber qué pasó en 1950 y otra vez con la cantaleta de Salinas, ¿no? Y pero que un escritor ponga sus recursos, ponga su frescura para llevar eso que es parte de nuestra vida, ¿no? O sea, es parte de lo que explica por qué ganamos ahora los sueldos que ganamos, por qué estamos precarizados, por qué las rentas cuestan lo que cuestan, por qué también contribuimos al cambio climático, es decir, por qué la vida concreta de los chavos que están ahorita en la prepa y más adelante está así. Pues aquí hay una explicación, ¿no? Y me parece muy padre que además los maestros se apropien del libro y lo usen para introducir a los chavos, ¿no? A la historia, a la comprensión de la historia. Esto creo que pues tiene un montón de valor. Felicito a las y los maestros. Insisto, quien quiera después profundizar en una época, en un periodo, pues, podrá encontrar libros. México, desafortunadamente, no es un país en donde se estén publicando cotidianamente, por ejemplo, biografías, ¿no? Grandes biografías de jefes de Estado, de personajes, de escritores. No tiene esa tradición que sí están en otros países. Pero de todas maneras, bueno, todo el mundo tiene la hemeroteca y ahora las hemerotecas ya están en internet. Quien quiera acabar un poco más aquí y allá, pero para entrar a lo que fue esa segunda parte del siglo XX, que es pues, lo que nos ha determinado a nosotros. Diego está hablando del neoliberalismo, que yo creo que pues sí, efectivamente, ¿no? O sea, de la Madrid y Salinas es ese giro que da México, que es un giro que además es internacional, ¿no? Es Margaret Thatcher en Inglaterra, es Ronald Reagan en Estados Unidos, es la caída lenta del estado de bienestar europeo, que nos tiene en donde estamos, ¿no? En una situación, la verdad, la pandemia nos agarró muy encuerados gracias a estas personas, ¿no? Que nos dejaron este país, que están pues, en los 3 tomos, pero sobre todo en el tomo 3, ¿no? Wow, querido, se nos fue una hora volando. Sabía que iba a ser una conversación súper rica, interesante, y yo que estoy releyéndolo, porque ya rápido les cuento que estos 3 tomos a mí me los regaló José Agustín. Este proyecto de la brigada empezó con su visita, nuestra primera feria en la Alameda. José Agustín fue uno de los invitados, fue increíble. Yo no lo había leído, me tocó ser su chofer en esa feria, lo fui a recoger a Cuautla. Me lo traje oyendo la música que yo escuchaba, el rock progresivo, y pues yo ahí descubrí al ser humano maravilloso que es José Agustín, el cinéfilo, melómano, además de todos sus talentos literarios. Y cuando regresé a su casa, me dijo, ¿no me has leído? Bueno, pues te voy a regalar La Tragicomedia, porque es lo primero que creo que debes de menciono, porque
pues todo el mundo conoce sus novelas y todo el mundo pensaría que el autor, un punto de entrada a su obra sería pues de Perfil o En la Laguna, estas novelas que mencionaste, Emiliano, pero bueno, mi experiencia personal fue que a mí José Agustín me dio estos 3 libros y sí son... Pero todavía tienen plástico, José Ramón, no los has abierto. No, No, ya. brillan, pero no, Muy están leídos, están hasta amarillos. Pero esa es una nueva edición, ¿no? Es como una reedición, porque los que yo tengo son una edición como... 91. La edición es del 91, a mí me la dieron en el 90. Espérame, no, pero primera edición 91, pero esto... mira, ¿no? Entonces yo tengo otra edición de... Segunda edición 98, tercera reimpresión, abril del 2010. Esta es la tercera reimpresión. Sí, yo tengo una primera edición del tomo 1 y del tomo 3, me falta el 2, así es que si lo ven. Y la actual es esta, ¿no? Con portadas de Pedro, de Friedeberg. La verdad, muy bonita esta nueva edición, ¿no? Y muchos saludos a Daniel Arrea, que no pudo estar esta vez, pero pues, que prologa el tomo 2 y bueno, pues una gran cronista también prologando este tomo, ¿no? ¿Dónde está Dani? ¿Tú sabes dónde está? ¿Alguien sabe dónde está o no? Daniel está fuera de... pero no me dijo exactamente dónde, pero regresa pronto. Entonces, pues a lo mejor podremos en alguna feria, porque salió también esta charla que yo se les iba a proponer, a ver si los podemos juntar a los 3 y hacemos en vivo una charla. Y además, para presentar, no hemos presentado tu nuevo libro, Diego, y esto es imperdonable. Entonces, lo vamos a programar de inmediato en cuanto tengamos otra feria. Y yo lo tengo que leer porque no lo he leído. Bueno, el de Emiliano ya les dije que este es Muchísimas gracias, Ramón. Me parece un libro extraordinario y como siempre, mi admiración completa a ustedes. Todas estas ideas creo que iluminan e invitan a leer estos 3 libros que sí son singulares, no se parecen a nada. Realmente sí es una experiencia que vale la pena tener para... Y muchas felicidades a Diego Osorno, que hoy está de cumpleaños. Cumpleaños, que además lo está pasando esta hora que nos dio su cumpleaños 42. Ya que abra ese whisky, nos invite un pastelito. Mi 7º sexenio estoy cumpliendo. Yo voy en mi 7º sexenio, a ver cómo me va. A ver si ya nos liberamos del neoliberalismo. Queridos, les mando un abrazo muy fuerte y espero verlos muy pronto. Muchas gracias por esta charla y... Muchísimas gracias a ti, José Ramón, qué gusto, un placer. Un abrazo y... Un abrazo. Muy feliz cumpleaños. Venía los comentarios aquí al lado, no lo había picado aquí, ya vi. Sí, ahí los fui poniendo en la charla, pero... no los veía, pero ya vi que hay una ventanita aquí, por eso cuando Emiliano hacía los comentarios, yo nomás veía los... Es que a mí me aparecían, yo estoy en un iPad y me aparecían así como chiquitos. Yo estoy en el computador, pero bueno, pues saludos a las personas que estaban ahí, disculpas. Sí, saludos, muchas gracias por sus comentarios. Nos vemos, José Ramón, Emiliano, abrazo. Nos vemos, Diego, un abrazote.